Dios les bendiga entonces, sean bienvenidos todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, gracias por la confianza eh, de poder presenciar esta enseñanza de manera virtual. Hoy expondremos la segunda clase de este curso de eclesiología, la doctrina de la iglesia. Vamos a comenzar desde ya, pues el tiempo es corto y el contenido de esta clase pues es largo. Así que por respeto a los que ya están conectados, vamos a dar inicio entonces a la enseñanza. La clase se llama Eclesiología y esta clase, como lo vimos hace 2 semanas, aprendimos un poquito sobre la definición de lo que es iglesia, aprendimos un poquito sobre lo que trata este curso, esta clase, y vimos que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Eso es lo que es la iglesia. Efesios 1, 22 y 23, vemos que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, entendemos que por varias indicaciones del Antiguo Testamento, Dios pensaba desde el tiempo antes de Cristo que todo el pueblo judío, todo el pueblo de Israel lo miraba como una iglesia, ¿sí? Y así lo ha seguido viendo. Por eso creemos que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Pero vamos a meternos de lleno al contenido para esta noche. Y hoy vamos a aprender temas seguramente muy importantes. La pureza y la unidad de la iglesia. Como lo hemos estado haciendo, voy a compartir el tema y trataré de terminar con tiempo para poder abrir un espacio a aquel que quiera hacer un comentario, una pregunta, una observación. Vamos a entrar de lleno entonces y vamos a ver este punto muy importante en la doctrina de la iglesia, la pureza y la unidad de la iglesia. La eclesiología trata un tema muy importante. Trata el tema de las iglesias más puras y las iglesias menos puras. Nosotros entendemos que cuando hablamos de iglesias locales, existen iglesias más puras y existen iglesias menos puras, ¿sí? Uno de esos hechos evidentes en la Biblia es la comparación que hace el apóstol Pablo cuando escribe sus cartas, cuando escribe las epístolas. Por ejemplo, le escribe a Filipenses y le escribe a Primera de Tesalonicenses, hablando del gran gozo que él tiene por las iglesias que están constituidas en este lugar. ¿Por qué el gran gozo que él tiene? Porque ahí hay ausencia de problemas doctrinales, hay ausencia de problemas morales, hay ausencia de pecado en la iglesia. Estas iglesias locales son iglesias puras. Ahí les estoy dejando a ustedes los versículos para que después puedan ir y puedan verlo. Filipenses 1, 3, 11, Filipenses 4, 10 al 16, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 2 al 10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 10, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 al 4, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, Segunda de Colosenses 8, del verso 1 al 5. Usted vaya, estúdielos, léalos, medítelos y hasta incluso los puede usar por ahí para poder compartírselos también a los demás. Por otro lado, también le escribía cartas a otras iglesias que tenían grandes problemas doctrinales, grandes problemas morales. Por ejemplo, las iglesias en Galacia y las iglesias en Corinto. Ahí también, en las diapositivas que usted está viendo y que se las voy a dejar después,
como siempre lo hacemos en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram, porque ya abrimos un grupo también en esta aplicación de mensajería. Van los versículos donde usted va a ver que les envía también una carta a ellos contándole de los problemas doctrinales que ahí existían, y esas iglesias son conocidas entonces como iglesias no puras, ¿verdad? Entonces por eso llegamos a la conclusión de que existen iglesias puras e iglesias no puras. Veamos entonces ahora la definición de pureza. Y también vamos a ver la definición de unidad, porque estamos en ese tema en este momento y esto va de la mano. Definición de pureza. La pureza de la iglesia es el grado que tiene la iglesia local de libertad de doctrina y conducta errónea, y su grado también de conformidad con la voluntad revelada de Dios para la iglesia. Por supuesto que es correcto que los ministros, que los líderes, que los miembros de la iglesia local oren y trabajen para que la iglesia tenga una mayor pureza. Pero la pureza tampoco debe ser solamente nuestra única preocupación, porque en la iglesia siempre vamos a encontrar a miembros que están en proceso de cambio y entonces aún viven con errores, en pecado. Entonces, si la pureza es nuestra única preocupación, los creyentes van a tener una tendencia a separarse y hacer grupos puros e impuros, y entonces van a excluir a todos aquellos que muestran desviación de doctrina o desviación en su conducta de vida. El Nuevo Testamento habla de la necesidad de esforzarse por la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es su grado de libertad de divisiones entre los verdaderos creyentes. Cuando hablamos de unidad, hablamos de que la iglesia debe de tener cuidado de no crear divisiones internas. Algunas señales para poder identificar que una iglesia es más pura. Una de ellas es la doctrina bíblica, la predicación correcta de la palabra de Dios, el uso apropiado de las ordenanzas o de los sacramentos. Sabemos nosotros que los cristianos evangélicos entendemos que hay dos ordenanzas muy importantes para la iglesia: el bautismo y la cena del Señor o Santa Cena, conocidos originalmente como sacramentos. Algunas personas tienen miedo mencionarlo como sacramentos porque es el término que utilizan en la Iglesia Católica Romana, pero ellos se quedaron con el nombre, pero en un momento ese era el término que se le daba, que toda la iglesia le daba, ¿verdad? También el uso apropiado de la disciplina en la iglesia, una adoración genuina. Estas son señales de una iglesia más pura. Una oración eficaz, un testimonio efectivo. Qué tan importante es en este tiempo, ¿verdad, hermanos? Que la iglesia pueda mostrar, que los miembros de la iglesia local puedan mostrar un testimonio efectivo a las demás personas. Un gobierno bíblico de la iglesia. Este tema también es muy importante, que las iglesias puedan tener un gobierno interno bíblico, como se menciona en la Biblia. Un poder espiritual en el ministerio, una santidad personal de vida entre los mismos miembros, un cuidado por los necesitados, por los pobres. Pareciera que la iglesia cristiana evangélica, que las iglesias cristianas evangélicas locales se han olvidado de los marginados, de los pobres, pero esta es una señal de una iglesia más pura
y también un amor genuino por Cristo. Estas son señales de una iglesia más pura. Claro, existen iglesias más puras en algunos aspectos y menos puras en otros aspectos. Por ejemplo, puede ser que alguna iglesia pueda ser más pura con respecto a la predicación, porque el pastor y los predicadores se preparan correctamente para poder dar predicaciones muy bíblicas, pero de pronto tienen algunas deficiencias en algunos puntos, como en la oración eficaz, como en el poder espiritual en el ministerio, y así podemos ir haciendo sus comparaciones. Eh, sin embargo, una iglesia, una iglesia puede tener un testimonio dinámico y también un tiempo de adoración que honre grandemente a Dios. La mayoría de las iglesias tendrán a pensar que los aspectos en los que son fuertes son los aspectos más importantes y los aspectos en que son débiles son los menos importantes. Pero en el Nuevo Testamento nos anima a esforzarnos por la pureza de la iglesia en todos aspectos. Vamos a encontrar nosotros en la Biblia que Cristo le da una meta a la iglesia y es hacerla santa. Él purificó a la iglesia, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Son Efesios 5, 26 y 27. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta nosotros que el ministerio de Pablo en el Nuevo Testamento, según Colosenses 1:28, era aconsejando y enseñando con toda la sabiduría a todos los seres humanos para presentar a todos perfectos en él. Lo que tendría que hacer una iglesia entonces para ir siendo más pura es tratar la manera de identificar algunos puntos y tratar de esforzarse por poder mejorarlos para ir siendo cada vez más pura. Vemos aquí una serie de ejemplos y de factores en que la Biblia aconseja para que la iglesia vaya haciéndose más pura, ¿verdad? Usted lo tiene ahí en la diapositiva que estoy presentando y ahí se lo va a quedar a usted para que pueda estudiar después los versículos que le estoy dejando. Y vemos, por ejemplo, factores de esforzarse por la adoración espiritual, por un testimonio eficaz, por un gobierno apropiado de la iglesia, por un poder espiritual en el ministerio, por una santidad personal, por un cuidado de los pobres y por un amor a Cristo. Es más, todos los creyentes deben procurar que todo esto abunde para la edificación de la iglesia, según 1 Corintios 14:12. Hacer fuerza en todos estos pasajes es recordarnos que debemos de esforzarnos por la pureza de la iglesia visible, ¿verdad? Por la pureza de la iglesia visible. Amén. Mientras que usted ve por ahí la diapositiva, solo voy a enviarle el código de Zoom a un hermano que no ha podido entrar y no sé por qué lo ha perdido. Disculpen, hermanos. Ahora voy. Hay que recordar, hermanos, y debemos de reconocer que trabajar por la pureza de la iglesia local es un proceso. Y cualquier iglesia de la que seamos parte
no importando la doctrina, no importando la denominación, no importando el lugar donde se encuentre, va a ser de alguna manera impura en algunos aspectos y pura en otros aspectos. No habrá iglesias perfectas en tiempo del Nuevo Testamento, no había, ni va a haber iglesias perfectas hasta que Cristo vuelva. Lo que quiere decir que los creyentes tenemos no tenemos obligación de buscar iglesias más puras, ¿sí? Si alguien comienza a querer hallar una iglesia perfecta, una iglesia más pura, no la va a encontrar, porque la Biblia nos recuerda que eso va a suceder hasta que Cristo venga. Entonces, debemos tratar la manera de encontrar una iglesia verdadera, una iglesia que se acerque entre lo más cercano a una iglesia pura, y entonces tener un ministerio eficaz y ayudar porque la iglesia vaya siendo más pura, ¿sí? Ministrar y esforzarnos por la pureza de esa iglesia. Eso es lo que entonces un creyente tendría que hacer. Esto es relacionado entonces a iglesias puras e iglesias impuras. Veamos ahora lo que enseña el Nuevo Testamento entonces sobre la unidad de la iglesia. Este punto es un punto muy importante, es un punto muy bonito, y vamos a darnos cuenta nosotros que en el Nuevo Testamento hay un fuerte énfasis sobre la unidad de la iglesia. La meta de Jesús es, según Juan capítulo 10 y versículo 16, que habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Según Juan 17:21, él ora que todos los creyentes sean solamente uno. ¿Se recuerda usted? Ese pasaje es muy conocido. Habla sobre la unidad de la iglesia. Esta unidad tan importante que debiera de existir en la iglesia general va a permitir un buen testimonio para los no creyentes. Según Juan 17:23, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca, dice Jesucristo, que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo les recuerda a las personas de Corinto que son llamados a ser un santo pueblo junto con todos los que están en todas partes invocando el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Qué es eso? Unidad. Hay una gran importancia, un gran énfasis que el Nuevo Testamento les da al esfuerzo porque exista la unidad de la iglesia. Pablo le escribe a Corinto y les dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, ¿verdad? Encontramos esto en los versículos que a continuación pueden ustedes observar. Vemos entonces el énfasis tan importante con respecto a la unidad de la iglesia. Los escritores del Nuevo Testamento han dado fuertes advertencias contra los que causan divisiones, porque ellos tenían un gran celo sobre proteger la unidad de la iglesia. Por ejemplo, encontramos palabras como estas: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de los que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Vamos a darnos cuenta entonces que los escritores del Nuevo Testamento, que los apóstoles, huían a las causas que pudieran crear divisiones dentro de la iglesia. Pablo, por ejemplo, se opuso firmemente a Pedro porque él estaba haciendo una separación de los creyentes gentiles y él comenzó a comer y a juntarse solamente con los creyentes judíos. Gálatas 2, 11, 14. ¿Sí? Habló, por ejemplo, de los que promueven discordia, de los que promueven disensiones, sectarismos,
y decía el apóstol Pablo que no heredarán el reino de Dios. Judas advierte en Judas verso 19 que los que causan divisiones se dejan llevar sus propios instintos, pues ellos no tienen el Espíritu Santo. Hay un énfasis muy marcado entonces que en el Nuevo Testamento los apóstoles, los escritores, los líderes no creían que las divisiones fueran beneficiosas, ¿verdad? A mí en lo particular me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo es firme contra Pedro porque él estaba reuniéndose solo con los judíos y no con los gentiles, comiendo solo con los judíos y no con los gentiles. Pareciera la conducta de algunos hermanos en tiempos presentes, creyendo que solamente las personas que pertenecen a sus denominaciones o a su doctrina son los correctos y los que pertenecen a otras denominaciones, a otras doctrinas, no lo son, ¿verdad? Consistente con este énfasis del Nuevo Testamento en la unidad de los creyentes, encontramos entonces de que los mandamientos directos de separarse de otros son mandamientos solamente para realizarlos con los no creyentes, ¿sí? Con los no creyentes. Con los no creyentes son con los que uno está en desacuerdo y entonces los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento aconsejan a poder separarnos de ellos. Por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 6, 17 nos dice, salgan de medio de ellos y apártense. O sea, ¿de quiénes? De los no creyentes. ¿Sí? De la misma manera, en 2 Corintios 6, 14 dice, no formen yunta con los incrédulos. Es bastante claro que habla entonces de los incrédulos. Pablo le dice a Timoteo, incluso de una manera bien firme en 2 Timoteo 3, 5, con esa gente ni te metas, dice, según una de las versiones que hemos usado. Refiriéndose entonces a los no creyentes, ¿sí? No a los creyentes. 2 Timoteo 3, 4, 5 dice, mas amigos del placer que de Dios aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 8, personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Hay, por supuesto, seguramente, hay una clase de disciplina eclesiástica, una clase de disciplina que debe tener el cristiano, que debe de existir en la iglesia, para que haya una separación con los individuos que están causando ciertos problemas dentro de la iglesia. Y hay ciertas razones para esa separación. Pero es importante que sobre todo eso hay un énfasis para que los creyentes tengamos cierta unidad, exista unidad en la iglesia. Sabemos nosotros que en la actualidad, mis hermanos, la iglesia cristiana evangélica ha estado, si lo queremos ver desde esa manera, partida, dividida por pensamientos doctrinales, por pensamientos denominacionales. Algo que seguramente el Señor quiere que no exista por todo el contexto que ya vimos y los versículos que existen en el Nuevo Testamento. Veamos una breve, es muy breve, historia de cómo la iglesia se dividió, se separó. Durante los primeros 1000 años de la iglesia cristiana, hubo en su mayoría unidad. Las divisiones fueron muy pocas, ¿sí? Fueron menores. Solo fueron algunos grupos que quisieron ir saliendo, como los montañistas en el siglo II, como los donatistas en el siglo IV, y algunas iglesias monofistas en el siglo V y VI. Pero había un sentimiento muy fuerte de oposición a la división en el cuerpo de Cristo. ¿En qué momento comenzó a existir separaciones o divisiones? Cuando la iglesia comenzó a distorsionarse doctrinalmente, bíblicamente,
y comenzó a cometer ciertos errores, eh, eh, volviéndose lo que ahora es la Iglesia Católica Romana. Podemos ver entonces que la primera división surge en el año 1054 después de Cristo, cuando la Iglesia Oriental, conocida en este tiempo como la Iglesia Ortodoxa, se separó de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Comenzaron a verse ya problemas derivados de las acciones que tomaba el Papa. El Papa había cambiado un credo de la Iglesia solamente porque él tenía su autoridad, y la Iglesia Ortodoxa protestó porque dijeron que no tenían derecho a hacerlo y se separaron. Y aquí comienza entonces la división, cuando la Iglesia Ortodoxa sale. Sabemos muy bien la importancia de la reforma en el siglo XVI, y entonces separó a la iglesia en romana e iglesia protestante, de donde surgimos nosotros los evangélicos, ¿verdad? Y desde ahí ha venido una fuerte renuencia a causar división. Recuérdense ustedes que Martín Lutero no quería dividir la iglesia. Él quería reformarla internamente. ¿Pero qué pasó con él? Fue excomulgado en 1521. En ese mismo tiempo, por ahí por 1570, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, no se separó de Roma, sino que fueron excomulgados. Y entonces comenzaron a surgir muchos grupos protestantes. Por ejemplo, los reconocidos anabaptistas, que comenzaron a formar iglesias de creyentes solamente, son conocidos como anabautistas porque comenzaron a bautizar nuevamente a los adultos, porque ellos creían que el bautismo que hacía la Iglesia Católica Romana de infantes no era el correcto, y entonces comienzan a crear esta rama, ¿sí? Esta rama, y comienzan a crear iglesias en Suiza y en algunas partes de Europa. Siguió el protestantismo dividiéndose en cientos de grupos más pequeños, ¿verdad? Conocemos, por ejemplo, a Juan Wesley, que comenzó a fundar el metodismo, y el metodismo, en su momento el metodismo pues trajo otras ramas que se fueron formando y fueron creyéndose presbiterianos, bautistas, hasta tiempo muy temprano que en América Latina dio el boom la creación de las iglesias pentecostales y pentecosteses, y comenzó a tener un crecimiento muy grande, ¿verdad? Pero vemos que todo esto ha causado en su momento este tipo de división. Han sido siempre apropiadas las razones para la separación en diferentes organizaciones y denominaciones. Esto está en forma de pregunta. Podría usted tratar de mentalmente darse una respuesta. Aunque casi siempre han habido diferencias teológicas en las divisiones principales de la iglesia, y por eso es que han causado divisiones, porque cada una misión, cada una denominación tiene su diferente interpretación. A menudo en la historia reciente, los motivos reales han sido separaciones egoístas. Juan Calvino tuvo razón cuando dijo lo siguiente: el orgullo y la autoglorificación es la causa y punto de arranque de todas las controversias. Cuando cada persona, irrogándose más de lo que le corresponde por derecho, ansía sujetar a otros bajo su poder. Todavía más, dice él. Juan Calvino dice: la ambición ha sido, y todavía lo es, la madre de todos los errores, de todas las confusiones y de todas las sectas. Qué interesante. Lo que estamos viendo, hermanos, es que esa división, que no es deseada en el Nuevo Testamento por Jesucristo y por los apóstoles, en algunos trasfondos, en algunos contextos, ha existido por situaciones doctrinales, pero en algunos de ellos ha sido sencillamente por motivaciones egoístas o por motivaciones de ambición, por motivaciones de orgullo, de autoglorificación. Vemos que
en esta época presente existe lo mismo. Muchas iglesias, muchos miembros de las iglesias locales, aún con ese orgullo, aún con ese egoísmo y con esa ambición, eh, aún siguen pretendiendo seguir creando esa división, y debemos de tener cuidado que esos sentimientos no existan, sino que lo contrario, la iglesia local debe de anhelar poder tener unidad. Ese era el deseo de Jesucristo en el Nuevo Testamento y también de los apóstoles, la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Yo les decía a ustedes, dándoles un pequeño ejemplo, cerca donde yo vivo, en algún momento se los conté en una clase, cerca donde yo vivo hay una persona que tiene una subventa de comida, y el que atiende el negocio es una persona que tiene una actitud muy interesante y muy bonita, porque cada vez que alguien llega a comprar alimento a su negocio, él viene y le habla de Cristo y lo invita a que vaya a la iglesia y que se convierta a Cristo. Lo interesante es que él termina diciendo, pero vaya a mi iglesia, porque mi iglesia, dice él, es la única que va a poder salvarse. Todos los demás están corrompidos, eh, corrompidos de pecado. Y curiosamente, muchas personas que asisten a esa iglesia piensan de esa manera, criticando a los demás y creyendo que ellos son la única iglesia que van a poder ser salvos. No sé si realmente sea una enseñanza que podrían darles ahí. Pero, ¿qué nos habla eso? Nos habla específicamente de eso, de egoísmo, de orgullo. Y debemos tener cuidado entonces porque esto ha sido lo que ha causado división. Vamos a darnos cuenta que el Nuevo Testamento hace un énfasis en especial en la importancia de la unidad. Siguiendo con los temas, cuando hablamos de eclesiología, de doctrina de la iglesia, hay muchos temas que debiéramos de tomar. Recuerden que yo les he dicho a ustedes que el objetivo nuestro es darles algunos fundamentos básicos y motivarles para que ustedes puedan ir y puedan seguir aprendiendo y puedan seguir autoenseñándose. Vamos a ver otro tema, ¿sí? Entre varios que pude haber escogido, veamos el tema de las ordenanzas, ¿sí? Este es un tema también muy, pero muy importante. En la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, habían solamente 2 ordenanzas o sacramentos. No hay ninguna sombra de evidencia en cuanto a otras ordenanzas. ¿Por qué somos enfáticos en eso? Yo sé que usted, como buen cristiano evangélico, entiende que hay 2 ordenanzas muy importantes para la iglesia: el bautismo y la cena del Señor. La iglesia católica aún tiene más ordenanzas, ¿sí? Pero en el tiempo de la reforma, los reformadores se dieron a la tarea de enfatizar que solamente hay 2 ordenanzas, ¿verdad? Durante los siglos posteriores se agregaron otras prácticas, las que le decía yo, que fueron agregándose y que ahora tiene la Iglesia Católica Romana, hasta completarse los 7 sacramentos, ¿verdad? Ellos tienen esos en efectivo, 7 sacramentos. Pero el cristianismo apostólico conoció únicamente 2 ordenanzas. Y siendo el Nuevo Testamento la premisa fundamental de la fe y práctica, nosotros los cristianos aceptamos entonces solamente esos 2, ¿sí? Nosotros no solamente tenemos en esta ordenanza una representación simbólica de las verdades de la religión cristiana, sino es una vital relación espiritual con Cristo. Estas ordenanzas hacen entonces que la iglesia tenga esa representación simbólica, ese acercamiento con Cristo Jesús. Tenemos el bautismo, que es la confesión real y escrituraria de Cristo. Probablemente la única ceremonia de confesión usada en las iglesias apostólicas. Es probable que una confesión oral procediera del bautismo y que tengamos esta confesión oral en 1 Timoteo 3:16. Y la cena del Señor es una declaración de la lealtad a Cristo.
Fue en este significado de la cena del Señor que nosotros podemos suponer que el término sacramento se originó. La palabra latina, sacramentum, significa juramento, lealtad. Por eso yo le decía que algunos cristianos evangélicos tienen cierto temor de utilizar para las ordenanzas sacramentos, pero el sacramento significa sencillamente eso, juramento o lealtad. Se utilizaba para hablar de la lealtad que un soldado romano hacía cuando se incorporaba a los ejércitos, cuando se incorporaba a las legiones. La cena del Señor y el bautismo eran consideradas como el sacramentum del creyente, o sea, el símbolo de lealtad que tiene un cristiano hacia Cristo, su declaración de fidelidad a Cristo, nuestro capitán de fe. Entonces, en la iglesia, el uso correcto de estas ordenanzas es muy, pero muy importante. Veamos el primero de ellos, veamos al bautismo. Yo sé que esto usted lo tiene muy claro, pero el bautismo es una ordenanza simbólica, la cual consiste en la inmersión de un creyente en el agua en el nombre de la Trinidad en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así, un adecuado estudio del bautismo incluye la consideración de su significado, de su forma, del candidato y que administra dicha ordenanza. ¿Cuál es el significado del bautismo? El Nuevo Testamento es la fuente, debiera ser la fuente de nuestras opiniones, del significado de los sacramentos, ¿verdad? Entonces, Romanos 6, versículo 3 al 5, usted lo puede leer después, nos da el significado de lo que realmente es el bautismo. En cuanto al significado práctico, el bautismo representa el renunciamiento a la vida vieja del pecado y a la iniciación de una nueva vida en Cristo. En cuanto al significado práctico, presupone el rompimiento entre el creyente y su vieja vida de incredulidad, y es tan completo como la transición que ocurre en la muerte física. Una transformación completa del estado de uno. Es tan importante entonces predicar este aspecto práctico del bautismo, así como también su forma simbólica. Ahora veamos el significado simbólico. Esta representa simbólicamente una sepultura y una resurrección en Cristo Jesús, según lo encontramos en Romanos 6, 3, 5 y Colosenses 2, 12. El simbolismo es histórico, ¿sí? Miramos aquí entonces retrospectivamente a la sepultura y a la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a encontrar también en 1 Corintios 15, 29 que hay una insinuación de significado profético del simbolismo del bautismo, mirando hacia adelante la resurrección de los creyentes. ¿Qué tan importante es recordar que la iglesia tiene que tener presente estos mandamientos, estos sacramentos, estas ordenanzas en la iglesia? Pues pareciera que el tiempo contemporáneo, la iglesia con tantas actividades que ha decidido hacer para poder hacer que su iglesia sea grande en cantidad numérica, le ha quitado el énfasis a estas ordenanzas tan importantes. No es bueno generalizar porque sé que hay muchas iglesias que aún le dan la importancia de vida, pero pareciera que algunas se han olvidado. Recuerdo que en algún momento, en tiempo atrás, las personas tenían temor, decían palabras como estas: lo que pasa que él ya se bautizó, lo que pasa que me bauticé y tengo temor de fallarle a Dios porque soy bautizado. Pareciera que las personas le han quitado, los creyentes que pertenecen a las iglesias locales del presente, le han quitado cierta importancia al verdadero significado que tiene el bautismo. Y es algo que la iglesia debe tener muy en claro, porque estas son parte de las dos ordenanzas. Veamos ahora la segunda, la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza simbólica que representa los sufrimientos de Cristo en la cruz y que es observada por las iglesias
como un acto conmemorativo de la muerte del Salvador. Definitivamente, y seguramente usted también conoce muy bien del tema, porque esto debiera ser algo muy importante también en la labor de nuestra iglesia. Ahora, han existido algunas tendencias tergiversadoras del pensamiento cristiano que han alterado el sentido real de esta ordenanza. De una sencilla cena simbólica se volvió, por ejemplo, un sacramento de gracia, e incluso la Iglesia Católica Romana llegó a poder infundir un pensamiento entre sus creyentes de que era un medio exclusivo de gracia y por lo cual dependía de la salvación, ¿sí? Ellos quitaron ese pensamiento de esa ordenanza como simbólica. Esa opinión influye todavía en la mente cristiana de algunas denominaciones y específicamente en la Iglesia Católica Romana. Y como resultado de estos varios desarrollos, existen varios puntos de vista acerca del significado de la Cena del Señor. Yo no sé si usted sabía. Si usted es ministro, si es pastor, seguramente lo deberá de saber. Pero si usted sencillamente es un miembro, yo no sé si sabía que existen varios puntos en relación al significado del desarrollo de la Cena del Señor, ¿verdad? Veamos algunos de estos diferentes significados. Hay una interpretación conocida como la transubstanciación. Ahí está puesto, por si yo no lo dije bien. ¿En qué consiste esta interpretación? Afirma en que los elementos de la cena real y material se transforman en su sustancia. ¿Qué significa esto? El pan se transforma en el momento de la cena del Señor. El pan se transforma en la verdadera carne de Cristo y el vino en la verdadera sangre de Cristo. Esta opinión surgió del impacto de la antigua religión pagana sobre el pensamiento cristiano. En las religiones paganas contemporáneas al cristianismo primitivo, existía la creencia de que cuando los animales sacrificados eran comidos, la carne se transformaba misteriosamente en el mismo cuerpo del Dios adorado y la sangre se convertía en la misma sangre del Dios. Los conversos de la religión cristiana que procedían de esos cultos paganos no pudieron liberarse de estas nociones mágicas relativos a una comida sagrada y las aplicaron como otras creencias a la religión cristiana. Y entonces, algunos creen entonces como, algunos interpretan de esta manera, en que se convierte en ese momento de manera real, de manera real. Veamos un segundo significado, y esta es la interpretación conocida como consubstanciación. Esta interpretación afirma que el cuerpo y la sangre de Cristo están mística e invisiblemente unidos con los elementos. De modo que cuando el comulgante participa, el miembro participa, el creyente participa, recibe efectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Aun cuando la sustancia del pan y del vino no han sufrido ningún cambio, lo reciben ese entonces. Este punto de vista es una modificación en el sentido de una posición más razonable, un poquito más razonable de la teoría anterior, pero todavía retiene los elementos fundamentales de un poquito místico, de un poquito de magia, recibiendo todavía un poquito los elementos del paganismo. Tiene una importancia histórica como el primer paso del cristianismo protestante de alejarse de la doctrina medieval católica romana. Sabemos entonces que esta interpretación anterior de la transubstanciación es el pensamiento que tiene la Iglesia Católica Romana. El creer que en ese momento se convierte totalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay una tercera interpretación y esta es conocida como la presencia mística en la Cena del Señor. Asevera que el cuerpo y la sangre de Cristo están dinámicamente presentes en los elementos.
aunque el Cristo real y personal no está en alguna manera asociada con el pan y vino, la eficiencia de su gracia está presente. Él emplea esos elementos como instrumentos de su poder, por lo cual llegan a ser medios de gracia. Y por lo tanto, cuando el comulgante participa en los elementos, recibe en ellos una bendición espiritual. Esta opinión es la más alejada de la concepción medieval, pero todavía retiene trazas de la antigua idea pagana de la eficacia magia en la comida del sacrificio. Y prevalece en unas denominaciones evangélicas, incluyendo, por ejemplo, algunas denominaciones bautistas. Vayamos entonces a la cuarta idea. El significado de otra interpretación de la Cena del Señor es pura y únicamente simbólica. Los elementos no son más que emblemas que ilustran dramáticamente la obra expiatoria de Cristo. O sea, solamente es algo simbólico. El pan es el símbolo de su cuerpo partido y el vino es el símbolo de su sangre derramada. Ninguna gracia es impartida, ningún mérito es asegurado por el hecho de participar de ella, ¿verdad? No es que al final de todo garantice la salvación. El único beneficio espiritual que se recibe de esta observancia es la reacción de profunda gratitud que viene de la contemplación del sacrificio de Cristo, el cual es representado en la ordenancia y el robustecimiento del carácter que naturalmente resulta de todo acto de obediencia. Los elementos no tienen más relación sustancial con el cuerpo de Cristo que lo que una estatua de Bolívar tendría en el cuerpo de esta, ¿verdad? Esto es entonces el último pensamiento del que tiene la mayor parte de iglesias evangélicas en la actualidad. O sea, solamente un significado simbólico. La pregunta para nosotros es, repito otra vez, si usted es pastor, si usted es ministro, seguramente sabrá. Pero si usted sencillamente es un creyente de su iglesia, usted debería saber entonces cuál es la interpretación bíblica aplicada en su iglesia, de acuerdo a su denominación, doctrina o pensamiento e interpretación que le da. Eso es muy importante entonces sobre las dos ordenanzas que la iglesia tiene. Hay algo muy importante también cuando hablamos de eclesiología, de doctrina de la iglesia. No vamos a hablar mucho sobre ello, pero hay algo muy importante también sobre la oración en la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque la iglesia primitiva lo tenía muy enmarcado. El libro de los Hechos nos muestra que la oración y las reuniones de oración tuvieron un lugar importante en las actividades de los creyentes del Nuevo Testamento. Fue un lugar muy importante, muy determinante y muy marcado. Precisamente en el principio de aquel libro hallamos que los discípulos, ¿sí?, cerca de 120, perseveraban unánimes en oración y ruego en Jerusalén mientras esperaban al prometido descenso del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan ustedes? La oración fue una de las 4 cosas en las que perseveraban ellos, según Hechos 1:4, 2:42, 2:46. Seguidamente de eso, el día del Pentecostés, tuvo lugar el gran derramamiento del Espíritu Santo. Y a través del libro de los Hechos, sabemos que los creyentes se reunían para la oración colectiva. Nos enteramos también de que en todo momento de dificultad, ellos convocaban a reuniones de oración, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como en la historia de la iglesia primitiva, los primeros siglos de la iglesia. La oración ha sido muy, pero muy importante en la iglesia. Debemos de notar también que las ocasiones en las que se producían grandes bendiciones eran procedidas por reuniones de oración. Un ejemplo podría ser la oración colectiva que se da en Hechos 4:31-33, donde se lee: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. ¿Por qué hacemos un énfasis tal vez corto? Pero debemos de recordar que cuando pensamos en la iglesia, es importante también, mis hermanos, pensar, recordar que la iglesia tiene que darle un énfasis muy importante a la oración. A la oración debe ser parte muy vital y muy importante en la iglesia. Como decía anteriormente con relación a las ordenanzas, pareciera que las muchas actividades que la iglesia ha adoptado, ha olvidado que debe de darle un énfasis muy especial a la oración. Se escucha peculiarmente que muchas personas mencionan y dicen las oraciones, las reuniones de oración en las iglesias son muy poco asistidas, pero no debiera ser así, porque la oración debiera ser tan importante en la iglesia que el creyente no debiera de olvidar que tiene que estar ahí, debiera de desear que debe estar ahí, porque vamos a darnos cuenta que en la historia de la iglesia la oración fue pero muy importante. Ya para casi ir llegando a la conclusión de nuestra enseñanza, es muy importante cuando hablamos entonces de iglesia, hablar de aquellas personas que pertenecen entonces a la iglesia local, ¿verdad? Creo que es algo pero muy importante. Hablar entonces de lo que es el cristiano. Un cristiano es alguien que, en primer lugar, ha sido perdonado de su pecado y reconciliado con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esto ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en la vida perfecta, en la muerte sustitutoria y en la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para poder ir entendiendo entonces, en otras palabras, un cristiano es alguien que ha reconocido su incapacidad y lo inútil que es porque no tiene recursos morales delante de Dios. Ha reconocido que él, en desafío a la ley de Dios claramente relevada, ha entregado su vida a la adoración y al amor de otras cosas que no son Dios. Por ejemplo, su carrera, su familia, las cosas que el dinero puede comprar, la opinión de otras personas, el honor de la familia, de la comunidad, el favor de los falsos dioses, de religiones, los espíritus de este mundo, o también las cosas buenas que una persona puede hacer. Un cristiano ha reconocido que estos ídolos condenan en esta vida y en la venidera, y sus apetitos nunca son satisfechos de este lado de la eternidad, y ellos provocan la justa ira de Dios durante la siguiente vida en la eternidad. Una muerte y un juicio que el cristiano ya ha probado un poco en las miserias de este mundo. Eso es lo que un cristiano es. Un cristiano es alguien que por la virtud de su reconciliación con Dios ha sido reconciliado con el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, la primera historia de la Biblia después de que Adán y Eva cayeran y fueron expulsados del Edén? Es la historia de un ser humano matando a otro, ¿verdad? Caín matando a Abel. Si el acto de tratar de quitar a Dios de su trono es por su propia naturaleza un intento de ponernos por encima de él, nosotros no estaríamos dispuestos a que otro ser humano nos quitara ese trono. De ninguna manera. El acto de Adán de romper su comunión con Dios resultó en un inmediato rompimiento de la comunión entre todos los seres humanos. ¿Sí me voy a entender? Ese acto que Adán tuvo cuando rompió su comunión con Dios tuvo su consecuencia. ¿Y cuál fue? El rompimiento de la comunión entre todos los seres humanos. Desde ese momento ha existido, un ambiente de defiéndase quien pueda. Así que no debería ser ninguna sorpresa que Jesús dijera en el Nuevo Testamento:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los dos mandamientos van juntos. El primero produce el segundo y el segundo prueba el primero, ¿verdad? Es algo muy, pero muy importante. Voy concluyendo voy concluyendo este tiempo porque quiero dejar, si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o observación, y después de ello quisiera tener un tiempo para que puedan compartir un poquito sobre la lectura que tuvieron del libro. La tarea que ustedes realizaron esas semanas fue una tarea muy importante. Y si ustedes pudieron Buenas noches. leer, se Ya dieron está, cuenta que fue muy edificante, definitivamente, ¿verdad? Recibí tareas de muchos hermanos y algunas tareas de interpretaciones muy lindas y muy bonitas. Se dio que para algunos les edificó mucho. Entonces quisiera tener un tiempo para poder platicar un poquito sobre ese tema y para poder escuchar algunos comentarios si algunos también lo tienen, ¿verdad? Que también es muy importante con relación a la clase que hemos tenido. Definitivamente, les repito, lo que hacemos en este tiempo es solamente tocar ciertos temas básicos y poder recordarles a ustedes o poder motivarlos a ustedes para que ustedes puedan seguir aprendiendo y desarrollándose en relación a estas clases. Es el tiempo entonces, si hay alguien, mis amados hermanos, que quisiera ahora poder hacer un comentario, una observación, una pregunta con respecto a lo que acabamos de hablar esta noche. Por favor, quien quiera hacerlo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga, hermano Manolo. Me llamó la atención algo con respecto a la división que se da dentro de la iglesia, que ha sido algo histórico para la misma, ¿verdad? Como bien lo decía usted, hay momentos que son menos, que son los primeros 1000 años, pero luego, después de la reforma, se dan y se siguen dando una cantidad de divisiones que abruman. ¿A qué se deberá este elemento en la diferencia o que cambiamos solo por una interpretación de una palabra, de un texto, de algún sacramento o de alguna práctica que nos lleva a estos momentos o a estos espacios de división que se dan entre una y otra denominación y que permite surgir tanta iglesia independiente y tantas nuevas misiones? Gracias, hermano Joel, creo que fue, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, hermano, por su observación. Sí, definitivamente en la historia de la iglesia, esto es muy, pero muy interesante. Esperamos en Dios que en un momento en nuestros estudios podamos compartir un estudio sobre la historia de la iglesia. Pero así como vimos en la clase, platicamos que en algunos momentos el contexto de la separación o de las divisiones han sido diferencias doctrinales o diferencias teológicas. Pudiera decirse que esos motivos son razonables, pero como nos dimos cuenta muy bien, lastimosamente, algunas de las divisiones han sido creadas sencillamente por sentimientos de egoísmo, por sentimientos de orgullo, por sentimientos también en su momento de poder encontrar vanagloria. Y muchos de esos aspectos han sido esos los causantes de esas divisiones. Recuérdese muy bien que no solo han existido divisiones entre la iglesia evangélica. Triste y lamentablemente han habido divisiones que han causado la existencia de sectas. Yo creo que todos sabemos, por ejemplo, de que quien originó la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, los mormones, fue un cristiano evangélico. Quien originó la iglesia de los Testigos de Jehová fue un cristiano evangélico. Y así también la persona Elena de White fue cristiana evangélica. Estos sentimientos de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, han surgido que algunos crean esta división. Es importante
porque esos sentimientos aún siguen existiendo en la actualidad. Lastimosamente, hay muchas personas que, díganme ustedes si esto no es un pensamiento de orgullo, de vanidad. Creer, por ejemplo, yo tengo la razón y solamente yo y nadie más tiene la razón. Entonces, estos sentimientos aún siguen causando de que la iglesia no tenga la unidad que el Nuevo Testamento, que Jesucristo, los apóstoles desea tener. Entonces, la respuesta es, mi hermano, que en algunos casos ha sido por situaciones teológicas, doctrinales, pero lastimosamente en algunos casos ha sido por egoísmo de algunas personas, de algunos líderes, por buscar vanagloria, por ambición, triste y lamentablemente. Espero, hermano Joel, que haya podido dar a su respuesta. No sé si tiene alguna observancia más o si alguien más de los presentes quiere hacerlo. Está muy bien la observación. Muchas gracias. Dejamos el espacio para alguien más que pueda tener preguntas también. Muy amable, hermano. Si alguien Pastor más, Manolo, buenas noches. mucho gusto. Buenas noches, Pastor Manolo. Hablando usted sobre las divisiones, se me venía a la mente a mí también en el inicio de la iglesia, hablando Pablo a los hermanos de Corinto, habla ahí que ahí habían divisiones cuando unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y otros decían yo soy de Cristo. O sea, como que es una tendencia del ser humano a buscar las áreas donde más se acoplan, donde más ya venía la división desde esos tiempos. Sería bueno que en la madurez de uno lograra estudiar estos temas y ver, como dijo lo que estudiamos, que como decía usted, por egoísmo muchas veces se hace, por querer sobresalir se hace eso. Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo. Eso es cierto. Entonces vemos ahí que ese sentimiento lastimosamente ha existido en muchas personas que han creado o han sido parte de ciertas divisiones. No sé si alguien más quisiera tomar el tiempo, mis hermanos. Buenas noches. Sí, buenas noches, hermanos. Soy Sí. el pastor Carlos Recinos. Mucho gusto, hermano. Gracias, igualmente. Solo quería quizás a forma de pregunta, ¿va? Porque en alguna ocasión yo escuché cierta estadística ahí que estaban dando sobre la iglesia latinoamericana específicamente, diciendo que gracias a las divisiones que han existido en las iglesias se debe el crecimiento de la iglesia latinoamericana y que pues por el mismo asunto de que sea por contienda o por vanagloria, lo importante es que Cristo sea predicado. Solamente eso, hermano, gracias. Muchísimas gracias, hermano. No, yo creo firmemente en que lo que indicó el hermano Carlos es correcto, que no importa al final por lo que hayan surgido ciertas doctrinas, denominaciones y divisiones, que Cristo sea predicado. El objeto de lo que estamos hablando nosotros es de tener cuidado de aquellas personas que presumen mucho esa división. Yo les decía a ustedes un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que cree o piensa, mi iglesia es la única que va a ser salva, las demás no. Eso es a lo que nos referimos nosotros. Creemos que definitivamente que ese pensamiento no es correcto, porque la Biblia nos dice claramente que desea que exista la unidad en la iglesia. Según las estadísticas que menciona el hermano, también hay estadísticas muy claras y remarcables que el crecimiento de la iglesia evangélica en América Latina se dio a través del pentecostalismo y el pentecostesismo, ¿va? La iglesia pentecostés y la iglesia pentecostal dieron un auge al crecimiento de la iglesia. Incluso cuando la iglesia católica romana vio que la iglesia estaba creciendo tanto, fue que quisieron abrirse, pensar diferente y surgieron movimientos entre ellos también similares a los pentecostales y pentecostales porque ellos dieron el crecimiento. Entonces sí, tiene razón el hermano Carlos, definitivamente esta clase de circunstancias ayudaron a que el nombre de Cristo sea glorificado y está bien. El asunto de la clase es poder presentarles que Dios desea una unidad en la iglesia. Y aunque yo vaya a una iglesia donde no tenga las mismas formas culturales que otra iglesia tiene, no quiere decir que la mía sea la única perfecta y la mía sea la única que vaya a recibir salvación
y ellos por no tener mismos pensamientos culturales que yo tengo, vayan a irse al infierno, cosas como esas. Espero que me he dado a entender. No sé si hay alguien más que quiera seguir con el mismo tema o con otro. Gracias, hermano. Una Bendiciones, pregunta, hermano. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, tengo a 3 personas intentando hablar. Perdón, mi nombre es Ervin Zavala, hermano. Voy a ser breve. Gracias, Hay un hermano. fenómeno que se ha dado en las iglesias y es poco visto. Es la división. Realmente una división en una iglesia, cuando las personas se dividen por pensamientos o caracteres y sacan al pastor y hacen su iglesia, al año o a los 2 años esa iglesia viene a formar otra división. Es un fenómeno que se da cuando hay una división, personas que se sublevan en contra de la autoridad y después esas mismas personas sacan al otro pastor, y ese es el cuidado que hay que tener, de no estar en un lugar donde una iglesia fue dividida, porque al tiempo esa enfermedad vuelve a atacar. Alguien se levanta y vuelve a dividir la iglesia. Por experiencia lo digo, estuve en una iglesia de Jutiapa donde sacaron a más de 10 pastores y actualmente esa iglesia es una iglesia estéril. ¿Por qué? Porque no respetan una autoridad y porque caen en una enfermedad que se llama división. Bendiciones. Muchísimas gracias, hermano Ervin. De acuerdo a lo que él decía, lamento haber quitado por espacio de tiempo un tema, pero usted lo tiene en la teología sistemática que le dejé. Lea todo el capítulo porque yo no puse todo el capítulo en las diapositivas, pero hay bíblicamente un tema ahí que nos habla que el apóstol Pablo, a pesar de que en ciertas iglesias hubieran ciertos errores doctrinales, enseñan a que tratemos la manera de buscar la unidad en esa iglesia, la enseñanza, pero no enseña a causar división. Le invito a que lo lean, no enseña a separarse, no enseña a salirse, porque ahí hay errores, no enseña eso, ¿verdad? Y por eso es que... perdón, hermano Manolo. Con gusto, hermano. Dice que referente a eso, aquí en Esquipula Sí, hermano. se da mucho ese tema, que los pastores le prohíben se le puede decir al miembro, ¿ve? O a la oveja, a que escuchen o participen a ciertas actividades que se han proclamado en ciertas iglesias, que han invitado incluso a ¿qué le digo? Campañas, vigilias. Entonces, yo creo que parte de ello puede ser un divisionismo, ¿verdad? Pienso, hermano, que habrían diferentes tipos de pensamientos, porque hay algunos hermanos que hacen ese tipo de observaciones a sus miembros. Seguramente algunos son buenas recomendaciones, o sea, tienen un pensamiento correcto, ¿verdad? Porque hay veces que también nosotros creemos que en nuestra iglesia estamos infundiendo sana doctrina, intentamos entonces cuidar a nuestro rebaño para que no se mezcle con otro tipo de doctrinas. Entonces, dependiendo del pensamiento que lo tengan, puede ser bueno o puede ser en su momento pues también equivocado. Pero creería que en algunos momentos pues lo que hace el pastor es cuidar también a su rebaño, porque también eso es parte de lo que tiene que hacer. Vayamos a alguna última observación, hermanos, y cambiamos a platicar un poquito sobre el libro, como les decía. Buenas noches. Buenas noches. Solo tengo una pequeña pregunta sobre el tema de la división. Sí. ¿Será que por falta de conocimiento de lo que un verdadero cristiano es, por ejemplo, aquí en Occidente se ve mucho que en lugar de ir y ganar almas a los no creyentes del mundo, se va a sacar miembros de otras iglesias para llenar la propia? Entonces se genera un conflicto de poderes, por así decirle, de confrontamiento a veces entre pastores, porque solo sacan iglesias de un lado para meterlas a otros. Y como decía el hermano hace un momento, el punto es de que se predique Cristo. Únicamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Amén. Hace 2 semanas y esta semana estuvimos hablando de algunos puntos que hacen a una iglesia sana. Hay que recordar que hay que tratar la manera de poder buscar la sanidad de la iglesia en diferentes aspectos. El problema algunas veces es que con el énfasis nosotros como pastores de poder evangelizar y poder ganar almas, a veces hacemos énfasis solamente en eso y hacemos mucha motivación a que el miembro gane almas, y de repente a veces olvidamos poder enfatizar algo otras doctrinas en ellos.
Pero hay veces que cuando se enfatiza mucho este aspecto, entonces hace que el cristiano esté tan enfrascado en ese asunto que hace lo que es la hermana, en traer personas. No creo que existan iglesias que con hecho pensado, pues inviten a los hermanos a decir, sáquense a los hermanos de otras iglesias, sino que a veces que ha sido la motivación tal de poder ganar armas que hace que este tipo de cosas sucedan. Por eso es la importancia de poder enfatizar y tratar de que todas las áreas de una iglesia sean sanas. ¿Se recuerdan que dijimos que también la iglesia tiene que recordarse también del desprotegido, del pobre, del que tiene vicios, de este y el otro, que a veces se olvida? Entonces, cuando una iglesia trata la manera de tocar todas estas ramas, deja de pasar eso. Hay otro hermano que quería tocar. ¿Último tiempo alguien? Sí, buenas noches. Bueno, Juventino, ¿verdad? Buenas noches. Sí, así es. Un gusto, hermano. Quiero ser puntual y breve por el tiempo. Sí. Amén. Amén. Sí, aló. Lo escuchamos, hermano. Bueno, perdón. Dice que con mucha pena y con mucho respeto quiero compartir lo siguiente. Creo que existe primero los excesos o extremos, como también a veces hay excepciones. En cuanto a los extremos, yo creo que hay una cosa que ha provocado mucho la división, es que hay iglesias que a veces algunos dicen ya son secta porque dicen nosotros tenemos la verdad y no permiten que sus miembros se junten con otros o que reciban otro tipo de enseñanza. Entonces hay personas que son inaccesibles porque caen en el extremo de creer que ellos son los que dominan o tienen la verdad. He oído de algunas iglesias que se dicen ser evangélicas, pero a la hora de ver su doctrina dicen solo Jesús o solo el Espíritu Santo y eso ya es meterse en un gran problema. Una cosa, pero también el otro exceso es de que también hay iglesias que, digamos, le prohíben a su gente relación con otros cristianos y yo creo que eso no es bueno porque el pastor que está seguro de su trabajo va a saber que su gente pues podrá escuchar otra enseñanza, pero sabe dónde está, dónde recibe su alimento, dónde tiene su responsabilidad. Y claro, puede en algún momento asociarse con otros, pero su prioridad es la iglesia local. Y algo más que quería añadir, hermano, es de que algunas veces yo pienso que las divisiones no tanto se ha dado por doctrinas, sino también se ha dado por intereses económicos. Se causa celo ministerial y de repente alguien que de repente se le apoyó comienza a sentirse importante y comienza entonces, como tiene influencia sobre cierto grupito, causa esa división. Por esa razón, yo creo que en muchos pueblos existe organizaciones de asociaciones de ministros evangélicos. ¿Y eso qué persigue? La unidad, pero también el respeto entre un ministerio a otro. Solo le pongo un ejemplo. Aquí en San Marcos existe una asociación de ministros donde tal vez participan tal vez de todo el conglomerado cristiano, tal vez un 30%, pero hay una unidad sana, hay respeto y se le da el apoyo a aquel que Dios levanta. Pero a veces se ha dicho, de repente viene aquí un hermano y dice, hermanos, yo quiero ser parte de este ministerio. ¿Y qué? ¿Usted es pastor? Sí, tengo mi pequeña iglesia, pero resulta que si ese hermano ha actuado mal, y si dice él, yo tengo una pequeña iglesia de unos, digamos, unos 15, 20 miembros, pero sabiendo que él dividió a la iglesia de su pastor, no tiene la solvencia para llegar ahí y decir sí, que Dios lo bendiga, porque uno no puede oponerse de que Dios pueda levantar a alguien, pero si es Dios, pues el pastor lo apoyará, pero cuando hay una división, no puede incluso ser reconocido dentro de un grupo o una asociación. Entonces yo creo que esto ayuda, porque así hay un respeto de pastor a pastor, y hasta un pastor puede decir, no, este fue mi discípulo, y él está bendecido, está apoyado, está aprobado, y entonces se le da el visto bueno para que trabaje en la obra de Dios. Y por último, solo quiero mencionar que también, hermano, ¿no será que también mucho de la visión se da porque aquí en Guatemala, como existe libertad de cultos, ha habido mucho abuso, porque cualquiera saca una personería jurídica y comienza a veces a decir, yo doy cobertura, y entonces fácilmente, como decía hace rato, alguien junta unas cuantas familias y luego va a alguien y se arrima,
Y ya entonces el que da cobertura fácilmente dice, yo ya tengo otra iglesia, pero realmente no hay crecimiento, sino solo es porque cierto hermanito pues sacó un grupo y dejó ahí sí que desmembrar una iglesia para formar su pequeño rebaño y ser parte de organizaciones que muchas veces yo he oído que dicen, estamos creciendo, pero siento que no es lo ético ni lo bíblico, porque muchas veces es resultado de división. Y yo creo que eso es algo que yo digo que ha habido mucho abuso aquí en Guatemala, porque por la libertad de cultos que tenemos, cualquiera hace estas cosas que pienso yo que no son correctas. Gracias por darme el tiempo.